Leyendas de mi abuela. Crecí escuchando a mi abuela decir una frase que, durante años, me pareció más metáfora que advertencia. Nunca jales a un ciego, ni despiertes a un dormido. Hoy son oídos, mañana serán lenguas. Ella lo decía con una firmeza que atravesaba el aire como un cuchillo. Sus ojos se volvían pequeños, como si recordara algo que nunca quiso contar, una experiencia que la había marcado de por vida. Yo, en mi ignorancia juvenil, lo tomaba como un dicho más, como uno de tantos refranes de su época. Pero todo cambió cuando, ya de adulto, descubrí lo que realmente significaban esas palabras. Mi abuela se refería a personas que no ven el mundo espiritual y a otras que duermen porque ignoran, reprimen o niegan la existencia de lo invisible. Decía que si uno intenta abrirles los ojos antes de tiempo, te odian por lo que les muestras, porque el miedo que nunca aceptaron se vuelve rencor hacia quien se los revela. Aseguraba que esas personas, cuando son despertadas a la fuerza, se transforman en piedras en el camino, obstáculos con nombre y apellido, capaces de hundirte en su propia oscuridad. Se alimentan del miedo ajeno, lo usan para sobrevivir, lo transforman en veneno que después repiten con lengua de víbora. Esa enseñanza comenzó a tomar sentido cuando un día cometí el error de intentar ayudar a alguien que no estaba preparado para ver. Y lo pagué con cicatrices que todavía duelen. Aquella noche empezó mi tormento. Le conté a un amigo cercano, alguien que cargaba demasiados vacíos internos, sobre los sueños que tenía, sobre las presencias en la casa de mi abuela, sobre los avisos que ella dejaba para protegernos. Pensé que entendería, que se sentiría acompañado. Pero sus ojos se nublaron. Algo en él se quebró. No sé si de miedo, envidia o simple rechazo al mundo espiritual que nunca quiso aceptar. Lo que sí supe es que, desde ese día, empezó a vigilarme, a escucharme, y más tarde, a convertirse en lengua. Había despertado a un dormido. Y mi abuela, desde donde estuviera, debió temblar. Con el paso de los días, aquel amigo comenzó a comportarse de forma inquietante. Cada vez que hablábamos, me observaba como si conociera mis secretos más profundos. En su mirada había algo punzante, un brillo enfermizo, como si mis palabras se le hubieran quedado adheridas a la piel. Sentía que me espiaba, incluso en los silencios. Una noche, mientras salía de mi cuarto, lo vi parado frente a la puerta. Me dijo, ¿por qué me contaste eso? Desde entonces, no duermo. Su voz no sonaba humana. Era como si alguien más hablara por él. Ahí entendí la advertencia de mi abuela, nunca jales a un ciego, porque ellos no quieren ver. Ni despiertes a un dormido, porque al despertar, muerden. Lo peor fue cuando empezó a decirle a otros lo que yo le había contado. Lo repetía todo, pero torcido, distorsionado por su miedo. Decía que yo veía cosas, que estaba mal de la cabeza, y que lo que le había contado lo perseguía de noche. Yo se lo había confiado con buena intención, y él lo convertía en veneno. Lo que no sabía era que mi abuela también había advertido que estas personas, al no saber qué hacer con lo que oyen, lo escupen. Se transforman en lenguas. Con el tiempo, los rumores crecieron. Amigos comenzaron a alejarse. Otros repetían historias que jamás salieron de mi boca. Y él se volvió una sombra que me seguía a todas partes, buscando más información para convertirla en daño. Una madrugada, mientras dormía, escuché pasos fuera de mi cuarto. Luego, un susurro, despertaste al que no debías, la voz no era la suya. O tal vez sí. Me costaba distinguirlo. Para ese punto, ya estaba metido en algo que no comprendía.
Todo empeoró cuando comencé a sentir la presencia opresiva que mi abuela siempre describía. Esa energía pesada, densa, que se pega al cuerpo como humedad fría. Mi amigo, o lo que quedaba de él, comenzó a buscarme de noche. Me mandaba mensajes sin sentido, frases rotas, amenazas veladas. Pero lo que realmente me quebró fue cuando empezó a saber cosas que yo no había contado a nadie. Mis sueños. Mis miedos. Mis recuerdos infantiles. Yo los reconocí en sus palabras. Era como si, al despertar su percepción, hubiera abierto una grieta en mi propia alma. Una noche me acorraló detrás de mi casa. Sus ojos estaban extraviados, llenos de una furia que no comprendía. Me dijo que desde que le conté todo aquello, algo empezó a seguirlo, a hablarle, a obligarlo a contar lo que escuchaba, como si él mismo fuera solo un cuerpo prestado para transmitir mensajes que no eran suyos. No debiste decirme nada, me susurró, casi llorando. Ahora me usan, y te usan a ti también. Intenté acercarme, y su cuerpo reaccionó con una violencia inesperada, lanzándome contra la pared con una fuerza que no parecía humana. Luego huyó, como si algo invisible lo arrastrara. Desde ese día, cada vez que intentaba dormir, escuchaba pasos en el pasillo. Sombras se formaban en las esquinas. Y el aire se volvía helado, como si mi casa respirara miedo. Mi abuela siempre dijo, quien despierta antes de tiempo se convierte en piedra, y quien jala a un ciego, queda marcado. Yo ya estaba marcado. Él ya no era él. Y ambos éramos ahora parte de algo que no sabíamos nombrar. A veces nos enseñan que ayudar es un acto de luz, pero en el mundo espiritual no siempre es así. Mi abuela decía que hay almas que deben vivir en silencio, sin ver, sin sentir, sin despertar, porque abrirles la puerta del otro lado es condenarlas y condenarte. Hoy entendí sus palabras. Hoy sé que no todas las verdades deben compartirse y no todas las sombras deben tocarse. El que escucha sin estar preparado se convierte en eco. El que ve sin fuerza se vuelve enemigo de sí mismo. El que despierta a la fuerza termina siendo lengua de la oscuridad. Y yo, soy el testigo marcado que aprendió demasiado tarde. A quienes escuchan esta historia les digo, no compartan su luz con quien vive en sombras. No abran puertas en corazones cerrados, no expliquen lo inexplicable a quienes no pueden cargarlo. Porque hoy son oídos, mañana serán lenguas, y pasado mañana, piedras en tu camino. Gracias por acompañarme en este viaje al miedo, al espíritu y a la memoria de mi abuela. Si esta historia resonó contigo, te invito, con respeto y desde el alma, a suscribirte, dejar tu voz en los comentarios y compartirla, para que estas enseñanzas antiguas no se pierdan en el olvido. Chamán, donde el misterio respira y los espíritus susurran.